¿Quién pudo imaginar que, detrás de la imagen fuerte, decidida y en ocasiones polémica de Sabine Moussier, se escondería un rumor tan grande que terminaría removiendo emociones, juicios y conversaciones en todos los rincones del espectáculo? Durante años, su nombre ha estado rodeado de comentarios, versiones cruzadas y miradas curiosas, pero hubo uno en particular que cobró una fuerza inusitada: la idea de que no le importaba el género a la hora de amar, que sentía atracción por las mujeres y que, lejos de negarlo, ella misma habría reconocido ese sentimiento como parte de su verdad más íntima. Hablar de Sabine Moussier es hablar de una mujer que nunca encajó del todo en moldes ajenos. Su personalidad frontal, su carácter intenso y su manera de vivir las emociones la colocaron muchas veces en el centro de la conversación pública. No es una figura tibia ni silenciosa. Por el contrario, ha sido siempre alguien que transmite fuerza, pero también una sensibilidad que pocas veces se percibe a simple vista. Quizá por eso, cuando surgió ese rumor, no pasó desapercibido. Tocaba fibras profundas de una sociedad que todavía juzga, cuestiona y señala cuando alguien se sale de lo esperado. Durante mucho tiempo se mezclaron temas, se exageraron palabras y se construyeron historias paralelas que no tenían relación entre sí. Algunos llegaron incluso a vincular su nombre con asuntos delicados que nada tenían que ver con su sentir personal, como la eutanasia, creando una nube de confusión que terminó por distorsionar la realidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propia Sabine fue aclarando que esos caminos no se cruzaban, que una cosa no tenía relación alguna con la otra y que su vida emocional no debía ser utilizada para alimentar versiones equivocadas o sensacionalistas. Y lo que realmente provocó impacto no fue solo el rumor en sí, sino la carga emocional que llevaba detrás. Porque no se trataba de una estrategia publicitaria ni de una provocación gratuita, sino de un sentimiento genuino que, según ella misma expresó, formaba parte de su proceso personal. Reconocer que el amor y la atracción no siempre responden a etiquetas rígidas es un acto de valentía, especialmente cuando se hace desde un lugar tan expuesto como el de una figura pública. Sabine no habló desde la moda ni desde la conveniencia, habló desde la experiencia humana, desde la honestidad que a veces duele. Y para muchos, escucharla fue revelador. Para otros, incómodo. Y para algunos más, motivo de crítica. Así funciona el juicio colectivo cuando alguien decide mostrarse tal cual es. La confesión no estuvo marcada por el escándalo, sino por un tono reflexivo, casi introspectivo, que dejaba ver a una mujer cansada de cargar con silencios impuestos. No se trataba de buscar aprobación ni de desafiar a nadie, sino de liberar una parte de su historia que había permanecido guardada por miedo a la incomprensión. La tristeza que muchos interpretaron en sus palabras no provenía de su orientación afectiva, sino del peso de haber tenido que ocultar emociones en un entorno que no siempre es amable con lo diferente. Vivir bajo la lupa constante, sabiendo que cada gesto puede ser malinterpretado, desgasta. Y en ese desgaste, Sabine dejó entrever que el verdadero dolor no estaba en amar sin género, sino en la presión social que obliga a justificarlo todo. Fue cierto que lo confesó. Fue cierto que habló desde el corazón. Pero también fue cierto que sus palabras fueron tomadas, recortadas y amplificadas según convenía a ciertos discursos. En el mundo del espectáculo, la verdad suele fragmentarse hasta perder su esencia. Por eso, entender este episodio implica mirar más allá del titular y escuchar el trasfondo emocional de una mujer que, como cualquier otra, ha atravesado dudas, miedos y procesos internos complejos. Sabine Moussier no se definió a partir de un rumor, ni redujo su identidad a una sola confesión. Su historia es mucho más amplia, más profunda y más humana. Es la historia de alguien que aprendió a mirarse sin filtros, a aceptar lo que siente y a expresarlo cuando estuvo lista, aun sabiendo que no todos lo recibirían con respeto. Esa es, quizá, la parte que más incomoda, la libertad de ser sin pedir permiso. Y en medio de todo esto, vale la pena preguntarse por qué aún sorprende tanto que una mujer diga que el género no es una barrera para amar. ¿Por qué se convierte en motivo de tristeza, de escándalo o de rumor? Tal vez porque seguimos arrastrando prejuicios que pesan más que la empatía. Y tal vez porque resulta más fácil hablar de la vida ajena que revisar nuestras propias limitaciones emocionales. Y ella siguió adelante, con la frente en alto, aclarando lo necesario y guardando lo que solo le pertenece a su intimidad. No buscó convertirse en bandera ni en símbolo, simplemente decidió no mentirse más. Y en esa decisión, dejó una lección silenciosa. La verdad personal no siempre trae paz inmediata, pero sí una coherencia interna que termina siendo liberadora. Pues hoy, cuando se recuerda aquel rumor tan grande, es importante hacerlo con responsabilidad y humanidad. Entender que detrás del nombre, del personaje y de la actriz, hay una persona que sintió, que dudó y que habló cuando el silencio ya pesaba demasiado.
No se trató de provocar ni de confundir, sino de existir con honestidad en un mundo que todavía aprende a escuchar sin juzgar. Pues el rumor ha sido, sin duda, bastante fuerte, y no solo por lo que se dijo, sino por el momento personal que ella atraviesa. No llegó en una etapa ligera ni cómoda de su vida, sino en un periodo de introspección profunda, de cansancio emocional y de replanteamientos internos que pocas veces se hacen públicos. Por eso el impacto fue mayor. Porque no se trató únicamente de un comentario más del mundo del espectáculo, sino de algo que tocó fibras sensibles tanto en ella como en quienes la han seguido durante años. La forma en que se difundió, muchas veces sin contexto ni respeto, terminó amplificando la conmoción y dejando a más de uno sorprendido, confundido e incluso dolido. Pues el ambiente que se generó alrededor de su nombre fue pesado. Se hablaba en voz baja, se especulaba en programas, se comentaba en redes y se sacaban conclusiones apresuradas. Para muchos, fue inesperado. Para otros, simplemente una confirmación de que detrás de su carácter fuerte había una mujer que llevaba tiempo lidiando con emociones que no siempre pudo expresar libremente. Y el momento que atraviesa no es sencillo, y eso se percibe en cada palabra, en cada gesto, en cada silencio. No es la confesión en sí lo que conmociona, sino el contexto humano que la rodea, el desgaste, la vulnerabilidad y la necesidad de ser escuchada sin juicios. Pues esta situación dejó al descubierto algo más profundo que un simple rumor. Mostró cómo una persona puede verse atrapada entre lo que siente y lo que el entorno espera que sea. Sabine quedó en el centro de una conversación que, más que analizar su trabajo o su trayectoria, se enfocó en su vida íntima, muchas veces olvidando que detrás de todo hay un ser humano atravesando un momento delicado. La conmoción no proviene solo de lo que se dijo, sino de la crudeza con la que quedó expuesta una etapa frágil de su vida, una etapa que aún se está escribiendo y que, lejos del escándalo, pide comprensión, respeto y silencio consciente. Y en medio de esa conmoción colectiva, ella quedó sola con sus pensamientos, enfrentando no solo las voces externas, sino también las internas. Porque cuando un rumor estalla con tanta fuerza, no solo sacude al público, también remueve recuerdos, decisiones pasadas y heridas que quizá nunca terminaron de cerrar. El momento que atraviesa no es únicamente mediático, es profundamente personal. Es el tipo de etapa en la que una persona se cuestiona quién es, qué ha dado, qué ha callado y cuánto le ha costado sostener una imagen mientras por dentro libraba batallas silenciosas. Y lo que más impactó a muchos no fue la revelación en sí, sino la manera en que se notó el cansancio emocional. Sus palabras no sonaron desafiantes ni provocadoras, sonaron honestas, incluso frágiles. Hubo pausas, miradas perdidas, una carga emocional que difícilmente puede fingirse. Y ahí fue donde el rumor dejó de ser solo un comentario para convertirse en un espejo incómodo. Mostraba a una mujer agotada de cargar expectativas ajenas, etiquetas impuestas y versiones distorsionadas de su propia historia. Pues la conmoción también vino porque muchos se dieron cuenta de que, durante años, se habló de ella sin realmente escucharla. Se opinó sobre su carácter, sobre sus decisiones, sobre su forma de amar, pero pocas veces se le permitió ser simplemente humana. Este episodio expuso una verdad incómoda. El público suele consumir historias personales como entretenimiento, sin medir el impacto emocional que eso tiene en quien las vive. Y cuando la persona atraviesa un momento sensible, el peso se multiplica. Ella no pidió lástima ni buscó protagonismo. Más bien, parecía necesitar aire, comprensión, un espacio donde no todo fuera cuestionado. El momento actual la encuentra reflexiva, más reservada, quizá más consciente de sus límites. No es una etapa de celebraciones ni de discursos grandilocuentes, es una etapa de silencio interno, de ordenar emociones, de aceptar que no todo el mundo entenderá su verdad, y que está bien que así sea. Y muchos quedaron conmocionados porque, al final, lo que se reveló fue algo universal. El miedo a no ser aceptado, el desgaste de ocultar sentimientos, la tristeza que nace cuando se vive más para cumplir expectativas que para ser fiel a uno mismo. En ese sentido, su historia dejó de ser solo la de una figura pública y se volvió cercana, casi dolorosamente reconocible. Pues el rumor fue fuerte, sí, pero más fuerte fue la reacción emocional que provocó. Porque obligó a mirar más allá del escándalo y a reconocer que hay momentos en la vida en los que hablar no libera del todo, pero callar ya no es una opción. Ella está justo ahí, en ese punto intermedio donde la verdad sale, pero las consecuencias aún se están asimilando. Y mientras el ruido externo sigue, ella atraviesa su proceso a su ritmo, con sus tiempos, con sus propias heridas. Tal vez lo más conmovedor de todo no sea lo que se dijo, sino lo que quedó implícito, que incluso las personas que parecen fuertes también se cansan, también dudan y también necesitan, aunque sea una vez, ser miradas con empatía y no con morbo.
Pues para muchos, al mirar con atención su historia, la sensación es inevitable. La vida de Sabine Moussier ha sido profundamente triste, no por un solo hecho aislado, sino por la acumulación de golpes emocionales que se fueron sumando con el paso de los años. Detrás de la mujer fuerte que el público vio en pantalla, existió siempre una carga silenciosa, una lucha interna constante que pocas veces encontró descanso. No es una tristeza superficial ni momentánea. Es una tristeza que se fue construyendo lentamente, alimentada por decepciones, silencios forzados y una soledad que no siempre fue visible. Y desde hace tiempo, ella ha dado señales de estar cansada. No un cansancio físico, sino uno más profundo, de esos que nacen cuando se da mucho y se recibe poco en el plano emocional. Amar intensamente, confiar, entregarse y luego sentir que todo se rompe deja marcas. Y en su caso, esas marcas no desaparecieron con el tiempo, al contrario, se hicieron más evidentes. La tristeza de su vida no radica en a quién amó o cómo decidió sentir, sino en el precio que pagó por no encajar, por no ser comprendida y por tener que justificarse constantemente. Sabine ha hablado, en distintos momentos, de sentirse vulnerable, de haber pasado etapas oscuras donde la alegría parecía lejana. No lo dijo con dramatismo, sino con una honestidad que dolía escuchar. Esa tristeza no nació del escándalo ni del rumor reciente, el rumor solo destapó algo que ya estaba ahí. Una herida abierta que llevaba tiempo intentando cicatrizar en silencio. Muchas veces, cuando una persona llega a ese punto, no es porque quiera llamar la atención, sino porque ya no puede seguir cargando sola con todo. Y lo más duro de su historia es que, aún rodeada de gente, pudo sentirse sola. La fama no protege del vacío, y el reconocimiento no llena las ausencias emocionales. Ella misma dejó entrever que hubo momentos en los que se sintió incomprendida, juzgada y reducida a versiones que otros construyeron sobre su vida. Eso desgasta, apaga poco a poco la ilusión y termina convirtiéndose en una tristeza profunda que se refleja en la mirada, en la voz, en los silencios. Y su vida resulta triste porque tuvo que ser fuerte cuando quizás solo necesitaba ser escuchada. Porque aprendió a resistir cuando lo que más necesitaba era apoyo genuino. Porque muchas veces habló y no fue entendida, y otras tantas calló para evitar más señalamientos. Esa dualidad entre decir la verdad y protegerse del juicio terminó por pasarle factura emocional. Hoy, cuando se dice que su vida es demasiado triste, no se dice desde el morbo, sino desde la empatía. Porque se percibe a una mujer que ha dado mucho, que ha amado sin condiciones y que, sin embargo, ha cargado con un peso emocional enorme. Su tristeza no la define por completo, pero sí explica muchas de sus decisiones, su carácter y ese aire de melancolía que, en ciertos momentos, se vuelve imposible de ocultar. Quizá lo más humano de todo es reconocer que su historia no es la de alguien derrotado, sino la de alguien que sigue en pie a pesar del dolor. Una tristeza que no pide lástima, sino comprensión. Porque detrás de Sabine Moussier no hay solo rumores ni titulares, hay una mujer que ha vivido intensamente y que, por eso mismo, también ha sufrido profundamente. Esperemos que te guste este video, déjanos tu like o comentario, vale mucho.